Miles de hombres fueron olvidados por el gobierno español tras la guerra en Filipinas. Hombres esclavizados en campos de concentración durante años. Soldados valientes que tuvieron que ingeniárselas para poder regresar a España. Es el caso de Juan Antonio González González. Casi 120 años después de aquella gesta, su familia recuerda su figura en las calles que pisó de niño este héroe español. La que ven es la familia de Juan Antonio González González. Se reúnen en San Pedro Mayo, la localidad en la que nació en 1877 el héroe de esta historia. Un joven en una familia como tantas de España a finales del siglo XIX, donde se luchaba por sobrevivir. Una subsistencia en una España imperial en decadencia que llamaba a filas a sus jóvenes. Jóvenes que no tenían el dinero necesario para evitar el ejército. La gente pudiente se libraba de la mili por algo así como 25 pesetas. Pues no es una cantidad muy grande, pero si no había, no había. Pero imagínate que fuesen ahora 200 euros. No tienes 200 euros, pues no los tienes. Hay que leer la historia, pero la historia de verdad, no la oficial, la de verdad, para comprender todas estas cosas y saber las vicisitudes que se pasaban y el hambre, no hambre física, pero hambre de todo tipo que había entre la gente. El 6 de diciembre de 1986 se embarcó para Filipinas. El viaje duró un mes. Allí defendió el honor de España en 14 batallas. Evidentemente es sabido que éramos 4, porque los españoles, yo creo que de siempre hemos sido bastante Quijotes. Ya éramos Quijotes entonces, ¿no? Entonces, tanto en Cuba, que perdimos meses antes, como en Filipinas, que perdimos meses después, pues aparte de que la hacienda no daba para mantener soldados nuestros, pues lo fiábamos todos a los soldados autóctonos. Entonces teníamos mandos españoles, 4 mandos españoles, y luego teníamos soldados autóctonos. Llegado el momento, lógicamente los soldados de allí desertaban, que es lo que pasó en Filipinas concretamente, desertaban los filipinos y nos quedamos solos. El día 4 de junio de 1898 cayó herido en Pasaján y estuvo sitiado hasta el día 1 de septiembre, que entregaron las armas a los insurrectos. Hasta el 8 de abril del 1900 estuvo prisionero. Porque el caso de Juan Antonio pues ha ocurrido con miles de soldados españoles, ¿no? Entendemos que tienen que darle el mismo rango de héroes que se le dieron a los de Valer. Un periodo de penurias, de hambre, de explotación, de torturas y de enfermedades que Juan Antonio González tuvo que afrontar sin saber si España le buscaba o lo daba por muerto. Bueno, contaba pues las batallas, tal como los maltrataban, como les metían astillas por debajo de las uñas. Les daban de comer escasamente, pues a lo mejor una naranja diaria o un puñado de arroz, y con eso tenían que arreglarse. O sea, les hacían trabajar haciendo caminos, carreteras, o sea. Y sí, nos contó de que había estado prisionero y que eran 8 o 10, no sé el número que nos dijo, de eso ya no me acuerdo. Los tenían en una cabaña, dijo, en una cabaña. Y tenían un guardián que los guardaba. Y claro, él dijo que los tenían allí para matarlos. El 10 de diciembre de 1898, en el Tratado de París, se ponía fin a la guerra hispano-estadounidense por el que España perdía Cuba, Filipinas, las Islas de Guam o Puerto Rico. Era el fin de la España imperial, aunque muchos miles de sus soldados
seguían en shock y aterrados en campos de concentración. Un miedo que compartían, pero anónimo respecto a los héroes de Valer, españoles que estuvieron casi un año, desde junio de 1898 hasta junio de 1899, sitiados por los insurrectos en la famosa iglesia filipina. Los de Valer se rindieron tras comprobar que la guerra había acabado. Pero no la guerra personal por lograr la libertad de miles de prisioneros, como Juan Antonio. Casi un año más que los héroes de Valer tuvieron que aguantar e ingeniárselas para huir de una tierra que durante 400 años fue española. Su hija explica así su huida. Y entonces que determinaron entre todos de no lo dejar dormir, como que estaban con descomposición y que no lo dejaban dormir para cuando se durmiera marchar. Y así lo hicieron. Estuvieron una noche o dos y cuando lo vieron que quedó rendido, dormido, marcharon. Y caminando por donde pudieron y andando por como fuera. Y pedían en los pueblos, en algunos pueblos cerca de donde ellos habían estado, no entraron, porque sentían los gallos cantar de noche y ellos se apartaban del pueblo porque tenían miedo que los cogieran otra vez. Y entonces, pues, se fueron andando con días y días, pasando hambre, pedían en algunos pueblos, unos les daban algo, otros no les daban nada. Que se calcula que entre 10 y 15.000 quedaron, después de supuestamente los últimos de Valer, quedaban entre 10 y 15.000 españoles allí de todo tipo, militares, civiles, seglares, curas, frailes, o sea que sí que había gente, sí que algunos consiguieron regresar y otros pues no regresaron nunca. Juan Antonio González González sí estuvo entre los que tuvieron la suerte de regresar, pero no fue gracias a España, sino a su astucia para salir del cautiverio. El contrincante en la guerra, Estados Unidos, en un supuesto gesto amistoso con España, colaboró en la repatriación, que para nuestro país era una misión casi imposible. El gobierno español o España en aquella época, después del desastre de Cuba, donde nos quedamos sin marina, no teníamos prácticamente nada, pero allí en Cuba quedamos ya sin nada, pues yo creo que no teníamos ni un puñetero barco para ir, coger a nuestra gente y traérnosla, ¿no? Entonces lo que se hizo, lo que se pudo hacer, o lo que hicieron fue fiarse de los americanos y bueno, pues ir repatriando a los que aparecían por allí. Realmente dramático. Y por fin regresó a su tierra, 8 de mayo de 1900. Desembarcó en Barcelona, después de una historia digna de película. Tras un tiempo desaparecido, retornó a su tierra natal, a San Pedro Mayo. Y entonces unos niños que había, pues vieron a mi abuela venir y le dijeron: Rita, ¿a que no sabes quién tienes en casa? Y ella que dijo: en casa el gato, que es el que quedó el gato. Y cuando llegó era mi padre, pero dijo que muy desconocido. Ya mis abuelos ya le iban a hacer el entierro, porque no tenían noticias de él ni nada. Son imágenes de junio de 2017. Los gobiernos de España y Filipinas siguen recordando a los héroes de Valer y su gesta. Lo hacen en la antigua iglesia, rindiendo honores a su valentía, real, merecida, pero valentía incompleta en la historia de la guerra de España en Filipinas. Juan Antonio y muchos valientes más no salen en los libros ni están reconocidos con la misma grandeza. Que reconozcan que fueron héroes, que reconozcan que lucharon por España, que reconozcan muchísimos que murieron por España y todos estos que lo pasaron tan mal, pues bueno, pues que consideren que fueron unos héroes y como mínimo pues ofrecerles pues ese reconocimiento. De la zona y de los... Claro, tampoco sabemos que hayan vuelto muchas más
Juan Antonio González tuvo 8 hijos y una vida familiar que llegó tras su increíble historia, la de él en representación de los héroes de Filipinas más allá de los de Valer. Mi abuelo iba a tener una navajina así chiquitina, que la había. Vaya este reportaje en recuerdo de todos los valientes anónimos de la historia de España.